El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 12 minutos, recta final en A Primera Hora, y hablemos de los temas de salud, la obesidad y el sobrepeso durante la pandemia. Expertos en salud, nutricionistas aseguran que la pandemia ha causado el aumento en el sobrepeso y también la obesidad, además de la inseguridad alimentaria a escala mundial. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿A qué se debe este aumento? Lo dialogamos con Napoleón Salgado, él es cirujano bariátrico. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Hilda, por su gentil invitación, dándoles un gran saludo a todos los radioescuchas de esta tan prestigiosa radio. Muchas gracias a usted por su tiempo y por la entrevista. Bueno, doctor, quisiéramos saber qué es lo que pasa. Los confinamientos en general nos llevan a engordar. Sucede que uno está en la casa, está encerrado y se le da por comer, y tal vez esta alimentación no es adecuada. Esto se suma el tema de que uno se vuelve un poco más sedentario. Yo le hablo de mi caso particular. Uno en la casa está sin tener que hacer muchas veces, sobre todo el tema de confinamiento en el que no se puede mover. ¿Cómo afecta todo este tema a la obesidad y el sobrepeso, doctor? Bueno, eso es una pregunta muy interesante, ya que según datos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el 40% de la población tiene algún problema con su peso corporal, ya sea sobrepeso u obesidad. El tema del confinamiento vino a agravar aún más este problema. Se considera que cada año como mínimo mueren aproximadamente 3 millones de personas a causa de la obesidad en el mundo. Y si esto lo trasladamos a América Latina, 600.000 personas fallecen a causa de la obesidad. ¿Cuántas en América Latina, doctor? En América Latina son 600.000 personas las que fallecen por este tema. Pero si nos centramos en la pandemia que nos ha tocado vivir ya por más de un año, vemos que estas cifras probablemente ya no son las mismas, sino son superiores. Claro que esto no ha sido todavía totalmente medido, pero ya podemos darnos cuenta que en el Ecuador, por ejemplo, si tenemos, según la encuesta nutricional de salud, el 24% de la población padece de algún problema de obesidad y el 69% de la población entre 19 y 60 años tienen sobrepeso y obesidad, podemos darnos cuenta que hay una clara asociación entre el tema nutricional y la enfermedad del COVID-19, ya que en los últimos reportes, principalmente en reportes americanos, en Nueva York se estableció como principal factor de riesgo independiente la obesidad como uno de los más claros incidentes de necesidad de hospitalización y de necesidad de terapia intensiva y con ello de posibilidad de morir. Es decir, que la obesidad sí influye directamente en las afectaciones y en las consecuencias e incluso en el grado de afectaciones que le pueden dar a un ciudadano que padece COVID. Es decir, es mejor estar saludable, obviamente, que al tener la obesidad de alguna forma agrava también el tema ya en los hospitales y para la atención médica. Así es, Hilda, y eso como un problema sanitario público no ha sido tomado en cuenta. O sea, si a mí me hubiesen nombrado ministro de salud, que no lo quiero ser, tampoco me estoy apalancando en ningún tipo de puesto político, si bien es cierto la gente de la primera línea, es decir, médicos, enfermeros y personal también policial, profesores, han sido las personas que han tenido prioridad en la vacunación, fíjense que las personas con obesidad han sido nuevamente relegadas. Y tenemos 1 de cada 5 ecuatorianos que padecen este tipo de problemas. Entonces, el desconocimiento de la obesidad y que esta sea uno de los principales factores de riesgo de sufrir COVID-19 es básicamente lo que nos lleva a tomar malas políticas de actuación en el tema sanitario.
En este punto, ¿qué es lo que deberían hacer las autoridades del nuevo gobierno, quienes llegan a, y tendremos pues obviamente el cambio ya de autoridades a partir del 24 de mayo para ir mejorando esta situación? Si bien usted lo rescata, 1 de cada 5 ecuatorianos padecen de obesidad en el Ecuador y no están considerados para el proceso de vacunación. Lógicamente deberían sensibilizarse, deberían entender las cifras nos están dando las claves de actuación en el futuro. Si 1 de cada 5 personas en el Ecuador padecen de este tipo de problemas y la obesidad se asocia a un riesgo incrementado de sufrir COVID por el hecho mismo de que el paciente obeso tiene más receptores, tiene más puertas de entradas para el virus, y cuando el virus entra se replica con mayor facilidad en el tejido graso. Por lo tanto, el paciente con obesidad tiende a tener una enfermedad mucho más grave y ocupar camas hospitalarias, terapias intensivas. Es obviamente que debe ser tomado en cuenta al paciente con obesidad como un grupo de riesgo que debe ser inmunizado a tiempo para así evitar el colapso que estamos viendo, por ejemplo, en lo que se declaró el día de ayer en el Hospital IES del Sur, en el cual ellos ya se declararon en colapso total, falta de medicamentos, falta de cama, falta de atención. Entonces las autoridades deben regresar las miradas hacia la obesidad, que es una de las pandemias de este siglo, como lo ha catalogado la Organización Mundial de la Salud. Y como pandemia de este siglo, el tema de la obesidad, también se deberían generar políticas públicas. Tal vez esta es una deuda pendiente también que tiene nuestro país, el trabajar más enfocados hacia un cambio en todo tipo, ¿no? Y que se ha tomado como una política de Estado también a este tema de esta enfermedad tan grave que también afecta a muchos ecuatorianos. Así es, Hilda. Mira que el año pasado, el primer ministro británico, Boris Johnson, tuvo un cuadro de COVID severo que le llevó a la terapia intensiva en uno de los mejores hospitales londinenses. Cuando él estuvo en la terapia intensiva, vio que muchos de los pacientes que fallecían tenían un nivel de sobrepeso y obesidad importante. Él obviamente como un porcentaje de la población salió del problema del COVID. Después de esto ordenó a su ministro de Salud que tome en cuenta a la obesidad como un factor de riesgo muy importante para sufrir el COVID. Y lo que hizo el ministro de Salud británico como una medida importante e inmediata fue poner como prioridad número 1 a la cirugía bariátrica para atención de pacientes en riesgo de sufrir COVID. Si a los pacientes con más obesidad se los puso en prioridad en las listas de espera para hacer cirugías de baja de peso, con eso reducir obviamente el riesgo que conlleva tener el COVID en pacientes con obesidad. Ahora, ahí sí quisiera hacerle una pregunta, doctor, porque muchas de las personas que se han sometido a una cirugía bariátrica para el tema de cambiar esta realidad y evitar los índices de obesidad, pues resulta que al poco tiempo vuelven a subir de peso. Es un tema también recurrente. Entonces, más allá de un tema de una cirugía, también se deberían establecer mecanismos, cambio de hábitos, para que una vez que se realice cualquier procedimiento, pues no se regrese a la posición inicial, porque sin un cambio de hábitos, pues evidentemente no se podrá mantener un peso adecuado y una alimentación saludable. Sí, evidentemente la cirugía bariátrica no es la solución definitiva ni la cura mágica. No existe una cura mágica, porque estas enfermedades son incurables. La obesidad, el cáncer, la diabetes, son enfermedades crónicas e incurables. Pero cuando uno tiene obesidad, vamos a poner el caso del cáncer, si uno tiene cáncer, no vamos a quedarnos impávidos y no vamos a dar tratamiento a ese paciente. Es decir, tenemos que tener políticas claras con respecto al cáncer, y así se lo ha hecho. Si una persona fuma y tiene cáncer de pulmón, el hecho de dejar de fumar no significa que el paciente deje de tener cáncer de pulmón. Tiene que ser atendido, operado si es necesario, si está a tiempo, para salvar esa vida. El problema con la obesidad es que está estigmatizada y se cree que la obesidad es un problema generado por el paciente, y eso es el primer error.
porque la obesidad es una enfermedad y tiene que ser catalogada como tal. Lamentablemente en el Ecuador no es considerada como una enfermedad. Y de hecho, los seguros privados de salud no la catalogan como tal y la catalogan como un problema estético causado por un mal hábito de alimentación, por falta de ejercicio. Cuando uno ve un gordito, una persona con sobrepeso en la calle, lo primero que se le viene a la mente es: mira cómo ha de comer esa persona, o él por qué no puede cambiar su estilo de vida y bajar de peso. Es el mismo ejemplo que hablábamos del cáncer de pulmón. Si ya tengo la obesidad y dejo de comer o hago ejercicio, probablemente baje temporalmente de peso, pero el rebote es peor y por lo tanto se vuelve crónico. Esa es una de las condiciones de las enfermedades crónicas, que no tienen tienen un solo sentido, son unas enfermedades de una sola vía, a no ser que hagamos algo, como en el caso del cáncer de pulmón. Si estamos a tiempo y podemos operar a esa persona y le damos, obviamente, una asesoría nutricional, de deporte, psicoemocional, esas personas tienen una ventaja sobre las personas que no se operan, porque ellas van a disminuir factores de riesgo que la pongan en una condición de una muerte inminente. Ahora, doctor, sin embargo, el tema de las cirugías, hablando sobre la población ecuatoriana, una población que realmente no tiene, en general, muchos no tienen seguro médico, no se puede por el tema también de acceso a este tipo de cirugías por los costos, son extremadamente costosas. ¿Cómo se puede trabajar en estos temas, por ejemplo, para que sean, pues, obviamente tomados y adoptados como una enfermedad, tal vez reformas legales, o cómo ir modificando las diferentes normativas enfocadas a que se logre este tema y que sean ya determinadas como enfermedades, y que de alguna forma pues se flexibilice el tema de costos y de acceso a este tipo de acciones para solucionar estos problemas? Mira qué importante tu pregunta, porque justamente a finales del año pasado se aprobó la ley de salud a nivel nacional y lamentablemente no fue tomada en cuenta la obesidad. Se tomó en cuenta la desnutrición, y aquí viene la gran paradoja. La mitad de la población se muere del hambre y la otra mitad de la población se muere de obesidad y COVID ahora. Pero lamentablemente no hubo ahí una voz que ponga en el sitio que se merece y ser considerada la obesidad como una enfermedad que está acabando. Fíjate que cada uno de nosotros, los ecuatorianos, aportamos con $500 mensuales. Estas son las estadísticas que arrojan. $500 mensuales solamente para el tratamiento de pacientes diabéticos. Porque el paciente diabético, cuando ya tiene una enfermedad crónica que se tiende a ser terminal, requiere de medicación como la insulina, medicamentos por vía oral, atención oftalmológica porque desarrollan retinopatía diabética, atención nefrológica porque desarrollan problemas renales, problemas a nivel del riñón, insuficiencia renal, diálisis, trasplantes renales, problemas cardiológicos, amputaciones de las piernas. Entonces se calcula que cada ecuatoriano aporta con $500 mensualmente para el tratamiento solamente de una de las consecuencias de la obesidad, que es la diabetes. No se diga los temas de infarto, los temas de la hipertensión arterial, de la cirrosis no alcohólica. Entonces, si fuéramos un poquito más allá de entender que la obesidad no es solamente un tema puramente estético, sino un problema de salud real, podríamos actuar en forma preventiva para que nuestros niños tengan más espacios de actividad física, para que se reabran los gimnasios con las medidas de seguridad adecuadas, para que la gente tenga un mejor conocimiento nutricional. Ahora, pero, claro, lamentablemente esto no da rédito político, así que es prácticamente una lucha contracorriente la que tenemos nosotros los médicos que nos encargamos de tratar los problemas de obesidad. Doctor, quisiera también sobre el tema de los niños hablar un poco sobre este punto que es tan importante, qué es lo que pasa con ellos. Los expertos, varios expertos internacionales señalan que la pandemia también ha impactado muy fuerte en la población infantil, especialmente en los pequeños con sobrepeso y con obesidad, porque su situación evidentemente puede complicarse al contagiarse. Eso es lo que han señalado los especialistas.
especialistas. En el marco de este contexto, ¿cómo modificamos los hábitos de los pequeños? ¿Cómo les incentivamos a los niños, a los jóvenes para que tomen el interés en hacer ejercicio, en cambiar sus hábitos, cuando en general estamos viendo que hay una realidad de ellos frente al computador, no hay mucho movimiento, hay mucho sedentarismo y no se quieren mover básicamente? ¿Qué hacemos? Lamentablemente lo que tú dices es real. La problemática a nivel infantil y de adolescentes es muy grave, porque ya tenemos niños con diabetes tipo 2, no tipo 1, porque la tipo 1 es genética, nacen así. Ya tenemos niños de 9, 10 años con diabetes tipo 2, adolescentes de 12, 13 años con hipertensión arterial. Esto básicamente por los malos hábitos de alimentación y sedentarismo. Pero detrás de esto hay una realidad y una problemática social. El papá y la mamá actualmente tienen que salir a trabajar y es muy inseguro, digámoslo así, dejar al niño que vaya a los parques o que se divierta jugando con sus amigos, y es mucho más seguro dejarlo en casa con una consola de videojuego, y obviamente le deben dejar alimento para que esté comiendo y jugando, y eso es mucho más seguro para ellos actualmente. Fíjate que hace 50 años los niños y adolescentes pesaban 5 kilos menos de lo que pesan actualmente, y esos 5 kilos menos en el pasado hacían que los niños no estuvieran expuestos a enfermedades como las que sufren ahora, que son enfermedades de la vejez, hipertensión, diabetes, problemas psicológicos, depresión. Y por otro lado, también es mucho más cómodo para los padres dejarles con una tablet o un teléfono smartphone, que ellos se entretengan y no salgan a la calle a divertirse con sus amigos. Y con el confinamiento esta problemática definitivamente vino a empeorar las cosas. Pero es básicamente políticas de salud, políticas sanitarias, políticas nutricionales. Hace algún tiempo algún alcalde acá en Quito logró hacer algún tema de peso y talla en los parques, y se iba encaminando por ahí un poco la parte de consejería nutricional, pero no fue más allá que una política puntual que no fue y no trascendió en el tiempo. Hay que profundizar entonces. Un llamado a los políticos que puedan manejar esto para hacerlo efectivo. Así es, entonces hay que profundizar sobre el tema, sobre todo de las políticas de Estado. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y por esta entrevista. Encantado, muchas gracias. Muchas gracias. Estábamos dialogando con Napoleón Salgado. Él es cirujano bariátrico, hablando precisamente sobre la obesidad y el sobrepeso en la pandemia. Nos ha dicho que el 40% de la población tiene problemas con el sobrepeso y la necesidad también de que la obesidad sea trabajada y sea tratada como una enfermedad y se adopten políticas de Estado para frenarla. 8 de la mañana con 30 minutos en la primera hora.